el conflicto contemporáneo, el conflicto que ha tenido como protagonistas a las guerrillas, la guerrilla de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la guerrilla del ELN, Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla del Ejército Popular de Liberación, EPL, la guerrilla del Quintín Lame, la guerrilla del PRT, la guerrilla del ERG. Todas estas agrupaciones guerrilleras que de una forma u otra se plantean un levantamiento frente al Estado, en la idea de lo que hay que hacer es cambiar el Estado y de distintas maneras plantearse una toma del poder por las armas para instaurar un régimen político y un régimen social y estatal distinto. A lo largo de los años, así como ha habido todos estos levantamientos guerrilleros, ha habido distintos procesos parciales de paz con distintos movimientos. El más significativo en la época reciente, en la década del 90, ha sido el proceso de paz con la guerrilla del M-19, una de cuyas consecuencias fue el proceso constituyente de 1991, en el que la Alianza Democrática M-19 alcanzó una votación tan importante que le alcanzó para ser parte de la presidencia colegiada de los tres grandes partidos, el liberal, el conservador y la Alianza Democrática M-19. Entonces, paralelo a el hecho de que haya tantos levantamientos guerrilleros, existe también una larga tradición de negociación de paz en Colombia. Es decir, en Colombia no es novedosa ni el levantamiento guerrillero, ni es novedosa la negociación de esos levantamientos. La pregunta es, ¿qué ha ganado Colombia en esa experiencia tanto de levantamientos como procesos de paz? Ha ganado metodologías, ha ganado esfuerzos, ha ganado una serie de informes sobre la violencia en Colombia, etcétera, etcétera. Pero también ha generado el hecho de que haya habido procesos incompletos de paz, importantes desconfianzas sobre la posibilidad de la salida política negociada. Tanto así que durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el péndulo de la opinión nacional se desplazó de la idea de una negociación a la idea de la derrota militar de las guerrillas. Con el primer gobierno Santos, lo que vuelve es la intención del Estado y de la guerrilla, en este caso de las FARC-EP, que ha sido la guerrilla más fuerte y más importante del país, a entablar un proceso de negociación que tiene unas características especiales que yo quisiera destacar. La primera de ellas es un proceso de negociación con una agenda acotada de solo 6 puntos, de los cuales 4 de los puntos son puntos temáticos y 2 de los puntos son puntos de procedimiento. Y esos puntos son la cuestión agraria, los cultivos de uso ilícito, narcotráfico, la participación política y el tema de los derechos de las víctimas, que es el punto que hace referencia a la justicia transicional y el que está en discusión. Los otros 2 puntos son puntos procedimentales de implementación de los 4 acuerdos previos, que lleven, y esto es lo segundo muy importante, es que el acuerdo, la negociación de esos puntos tiene como objetivo la terminación del conflicto armado entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC. Ese es el primer elemento que yo quiero destacar. Es una negociación hacia la terminación del conflicto con una agenda que tiene 4 elementos temáticos y 2 elementos de procedimiento. Segunda característica que tiene, se desarrolla fuera del país. Se desarrolla en
La Habana en Cuba, con una negociación a través de un procedimiento que lo que podemos decir hoy tiene una metodología cierta, más o menos rigurosa, y un altísimo compromiso de las partes en su desarrollo. Tercera característica, se acordó desde el principio dos elementos de la negociación. La primera es que se hacía en medio del conflicto y por lo tanto se suponía que se ponía una distancia entre lo que sucediera en Colombia y el proceso de negociación mismo. Y la segunda es que ninguno de los acuerdos es válido hasta que no se acuerde todo. Es decir, nada está acordado hasta que todo esté acordado. A la fecha podemos decir que hay muy importantes avances. Muy importantes avances. Hay avances en el tema de la cuestión agraria, hay avances en el punto de el narcotráfico y los cultivos de uso ilícito, hay avances en el punto de la participación política, sobre los cuales ya hay acuerdos firmados. ¿Sí? Hay avances en el tema de víctimas, en los cuales hay que destacar dos por lo menos. ¿Sí? Que es el avance de tener el documento de los 10 principios de la negociación del tema de víctimas y el de el viernes pasado, que fue el acuerdo para la conformación de una comisión de verdad y esclarecimiento histórico. Aquí tenemos que diferenciar tres tipos de papel. Uno, el papel que han jugado sectores que de una forma u otra tienen un interés particular, poblaciones y sectores. Y ahí estoy hablando básicamente del papel que han jugado las mujeres y las organizaciones de mujeres para posicionar el tema de género en la negociación y el papel que ha jugado el movimiento de víctimas para posicionar su tema. Entonces hay una actuación diferenciada que le da un sello a esta negociación que no ha tenido ninguna otra. Es una centralidad de las víctimas y sus derechos y una presencia directa de las víctimas en la negociación. Y lo mismo sucede en el caso de las mujeres, dos de cuyas delegaciones de mujeres han sido recibidas por la mesa de negociación de La Habana, además de la subcomisión de género. Entonces, esas poblaciones. Podríamos decir que hay otro nivel, que es el nivel que desarrollamos muchas organizaciones de la sociedad civil, ONGs, iniciativas de paz, plataformas y organizaciones de derechos humanos, que han estado fundamentalmente en dos dimensiones. Uno, producir propuestas en la deliberación que puedan incidir en los contenidos que se discuten en La Habana, por un lado. Pero por el otro lado, presionar iniciativas que, por ejemplo, como la del cese bilateral al fuego, ¿cierto?, permitan disminuir sensiblemente el impacto que el conflicto armado tiene sobre las comunidades y sobre las poblaciones. Entonces, ahí diríamos que hay un segundo nivel de actuación. Y hay un tercer nivel de actuación de la sociedad civil que se expresa en la realización de una gran cantidad de actividades, movilizaciones, pero sobre todo foros y seminarios que buscan dar la mirada de cuáles serían las características del país, de la sociedad y los contenidos de una agenda una vez se llegue a un acuerdo de paz o un acuerdo de terminación del conflicto. Yo diría que hay esas tres niveles de actuación. Ahora, hay una tarea que no hemos desarrollado suficientemente y que es uno de los grandes desafíos. Parte de lo que se conoce de los acuerdos logrados, que insisto, no serán acuerdos hasta que todo no esté acordado, pero parte tiene enormes retos de desarrollos. De hecho, en algunas cosas podría decir que solamente hay los titulares. Voy a poner un ejemplo de cada uno de los casos. En el caso de desarrollo rural, por ejemplo, todo el tema de la titulación de tierras, de la formalización de la propiedad y el fortalecimiento de la economía campesina es un titular. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quiénes? Eso todavía está por discutirse y sobre eso se necesitarán propuestas.
Pongo el ejemplo de participación política. En participación política, por ejemplo, se consagra la participación de las organizaciones sociales en la vida social y política sin que se definan allí ni los mecanismos, ni los procedimientos, ni los tiempos, ni los actores. Y lo mismo sucede con las circunscripciones especiales de las zonas de conflicto, para poner otro ejemplo. Pongo un ejemplo en el caso del narcotráfico. Se plantea el cambio de la aspersión aérea y el privilegio por la sustitución de cultivos y la erradicación manual. Eso implica grandes programas, ¿cierto?, de economías alternativas a la economía de la coca, pero también implica la discusión sobre la rentabilidad de la producción ilegal, ¿cierto?, de hoja de coca para efectos de ser usada para el clorhidrato de cocaína. Hay todavía mucho por conversar y mucho por discutir y mucho por hablar. Y para hablar del último, la Comisión de la Verdad, que es uno de los puntos de acuerdo en lo que tiene que ver con el tema de víctimas y justicia transicional, que incluye la conformación de una comisión de escogencia de 9 miembros, que a su vez escogerá 10 miembros, y el presidente de la Comisión de la Verdad, que además tendrá que dotarse de su reglamento y definir las características de su actuación. O sea, todavía hay titulares que hay que llenar, dotar de contenidos y de operatividad. Y allí la sociedad civil tiene un gran reto de hacer propuestas y de participar en ese proceso. Termino diciendo, estamos ante una oportunidad única, no diría que irrepetible. Todas las sociedades finalmente encuentran una forma de construir paz, pero estamos ante una oportunidad única en el sentido de una negociación posible con una guerrilla que por primera vez en la historia entra a la negociación sobre la base de la decisión de terminar el conflicto y dejar las armas y transformarse en una fuerza política sin armas. En consecuencia, y ahí vienen los 3 grandes retos que creo que tiene la sociedad civil colombiana hoy con respecto a la negociación misma. 1, el reto de presionar para que haya un desescalamiento del conflicto que lleve a un cese bilateral al fuego y alivie el dolor y el sufrimiento de las comunidades donde se produce el conflicto en 125 municipios colombianos. 2, dotar, en la misma línea, dotar de fuerza suficiente a la presión para que se inicien negociaciones con el ELN que lleven a la terminación del conflicto y a la dejación de armas del ELN, ¿cierto? Y 3, que a mi modo de ver es el más duro de los retos, es procurar la confianza de la ciudadanía en que esa negociación representa una oportunidad para la transformación democrática de los conflictos, la profundización y mejoramiento de la calidad de vida de la población y la construcción de condiciones para la convivencia pacífica. Creo que esos son nuestros 3 grandes retos. Creo que a eso, por lo menos, viva la ciudadanía. Es en eso en que estamos, es a eso a lo que estamos comprometidos, ¿cierto? Pero creemos que se necesitan muchas más manos, muchas más inteligencias y muchos más corazones con ese mismo compromiso.